si estás pensando en hacer un voluntariado es porque algo dentro de ti te dice que quieres hacerlo. Entonces, por mucho que tú mires, por mucho que te cuenten, no es lo mismo que vivirlo. Entonces, pues tienes que ir y cuantas más semanas mejor, porque a veces piensas, no, con 2 o 3 semanas es suficiente. No, porque después estás allí y te involucras tanto, vamos, al menos en mi caso, que es que a mí se me ha hecho súper corto. Entonces, ir y no pensártelo. Si tienes los días, si tienes la oportunidad para hacerlo, es una experiencia increíble y no se tiene que quedar solo en una experiencia, sino que después viene más y siempre puedes aportar de alguna manera. El viaje del voluntario, episodio 153. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos al podcast del viaje del voluntario, un podcast de la asociación Adventure Volunteer. Y hoy estamos para hablar sobre los impactos de voluntariado, de cómo afrontar un voluntariado, cómo decidir hacerlo, cómo adaptarse sobre todo y cómo ver cómo puedes caer en la trampa de como voluntario enfocarlo a tu comodidad o enfocarlo a realmente aprovechar la oportunidad y generar los máximos impactos posibles. Y para ello hemos traído al podcast una voluntaria que acaba de finalizar. Ha finalizado a finales de junio del 2026 un voluntariado en Kenia, concretamente en la zona de Diani, en el proyecto médico. Ella se llama Diana y la verdad es que ha generado unos impactos positivos. Tenemos felicitaciones de los coordinadores, de la parte médica, de todos, y la verdad es que así da gusto y queríamos traer al podcast para que lo escuchéis. Así que, sin más dilación, vamos a conocerla. Hola a todos, yo soy Diana, soy de Barcelona, soy farmacéutica y quería hacer un voluntariado médico en algún país de África y contacté con Adventure Volunteer y me fui a Kenia. Muy bien, ya veis que Diana es una voluntaria súper sonriente, pero eso no quita la profesionalidad que ha tenido y por eso la queríamos traer al podcast. Diana, para empezar, ¿por qué elegiste Adventure Volunteer para dar este paso? Bueno, yo puse el navegador de mi teléfono y empecé a mirar voluntariados. Quería que fuera en un país de África. Y bueno, era en Diani Beach, que era en la costa, es una zona súper bonita de Kenia. Aparte, pues, por cómo describían el voluntariado allí en Kenia, me llamó mucho la atención y ya enseguida me puse en contacto con ellos y a partir de allí todo muy fácil. ¿Cómo ves tú la información de la web, la videollamada también que hacemos con todos los voluntarios, una hora y media, un poco explicando? ¿Se asemeja a la realidad? ¿Intentamos darle la mayor fidelidad, ¿no?, a lo que luego te vas a encontrar? ¿Cómo viste eso? Sí, la verdad es que la página web tiene todo bien detallado, lo que te incluye, lo que no te incluye, dónde está ubicado, cuáles van a ser más o menos tus tareas cuando llegues allí, si están incluidas también las comidas, no el trayecto hacia allí, si no, bueno, todo muy bien explicado. Aparte de esto, ya cuando te pones en contacto con la ONG, sí que te hacen una videollamada previa a este voluntariado y te dejan muy claro que vas a hacer un voluntariado y que tienes que ir preparada. Me alegra que hubiera servido esa videollamada. Nunca la Sí. dejaremos. Es una inversión de horas con los voluntarios, pero pensamos que la preparación es importante. A mí lo que me llamó más la atención de la videollamada es que sobre todo que fueras con la mente súper abierta, es decir, que no vayas muy enfocada en decir, no, yo quiero hacer esta tarea sí o sí, ¿sabes? Sino que tú llegas y te vas a ir adaptando al día a día de allí. ¿Sabes? Que tienes que ir muy abierta, muy adaptada a todas las situaciones. Sí, y la verdad es que ha sido un ejemplo total porque tu nivel de adaptabilidad ha sido muy bueno, nos ha comentado también Michael, el equipo. Así que ahora sí, sobre la adaptabilidad, cuando llegas a Kenia, tocas la realidad, ¿qué nivel de adaptabilidad consideras que tiene que tener un voluntario que vaya en preparación, en comparativa con otros países? Creo que es conveniente que vaya una persona que se sepa desenvolver en situaciones
que no son usuales en su día a día, que se sepa también comunicar en inglés o en francés según el país que vaya, de una forma más o menos ágil, ¿sabes? Para poder adaptarte aún más rápido y después pues ir preparado a lo que venga, ¿sabes? Sí, No sé, yo creo que vale. el más importante es ir con la mente abierta y en función de lo que te vaya pasando, pues ir adaptándote e ir disfrutando de todas esas nuevas experiencias que estás viviendo y no querer ir a buscar, no, es que yo quería lo otro. No, tú tienes que disfrutar eso que estás viviendo allí. No sé. Así es, así es. Y por ejemplo, ya que me comentas estos, nosotros llevamos 10 años pues siempre viajando, estando en los proyectos, también visitándolos y luego dándoles visibilidad y contándoos cómo es, por si queréis apoyar en esos proyectos. Pero sí que nos hemos dado cuenta y lamentablemente que hay dos tipos de voluntarios. Los voluntarios que se arremangan, que se ponen a colaborar, que se adaptan. Y luego hay otras personas que quizás piensan que es ir a hacerlo y ya volver sin medir esos impactos, sin prepararse nada previo. Y quizás buscan más ese tema, no sé, de medallita que hemos visto en algunos casos, que van, se ponen la camiseta, hacen foto, pero luego cuando llega al final del proyecto ya ni siquiera van los últimos días al proyecto, empiezan a irse a la playa a otros sitios. ¿Cómo ves eso? A ver, yo eso lo veo mal. Más que nada porque a mí se me terminó las semanas que yo había cogido voluntariado y yo por mí me hubiera estado muchas más semanas, ¿sabes? Incluso meses. Entonces yo incluso un sábado, que los sábados en teoría no tienes voluntariado, yo fui. ¿Sabes? O sea, es que yo lo disfrutaba muchísimo. Incluso yo iba por la mañana y después volvía por la tarde, ¿sabes? Entonces, yo es que lo disfruté muchísimo, yo ya sabía a lo que iba. Vas a hacer un voluntariado, no vas de vacaciones, pero bueno, tú también tienes horas libres, ¿sabes? Entonces, yo lo he disfrutado muchísimo. Trabajan súper diferente a nosotros, pero bueno, su forma de hacer y es aceptable. Me ha encantado poder conocer su funcionamiento, su forma de pasar consultas, su forma de dispensar en la farmacia, su forma de atender a los pacientes. O sea, es muy curioso. El médico se va y vuelve cuando quiere. Aquí se puede atender a los pacientes en calcetines. Mientras estás poniendo una inyección, puedes atender al teléfono y seguir teniendo la conversación por teléfono mientras tienes el paciente enfrente. En fin, es muy curioso. Y después, pues bueno, yo cuando no tengo nada más que hacer, pues me pongo aquí y miro el panorama, que mi compañera de trabajo me ha dicho, ¿do you like the environment? Y yo, bueno, pues sí, ¿sabes? Porque tú sales aquí a la calle y bueno, pues ves muchas cosas, que es un tuk-tuk, que es un coche que no cierra ninguna puerta, que es una persona que lleva tropecientas mil cosas encima de la cabeza. Bueno, en fin, es todo un show. Yo me lo paso muy bien y estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy a gusto. ¿Qué cualidades piensas que son imprescindibles si tuvieras que definir estas dos o tres cualidades humanas para hacer un voluntariado? Antes de subir al avión, ¿en qué tendrían que pensar una persona antes de decidirlo? Bueno, sea una persona abierta, que sea una persona sociable, tolerable, respetuosa, educada. Y que piense pues que va allí a poner un granito de arena, ¿no? A ayudar a los demás, no a querer cambiar el mundo, sino ellos ya funcionan bien, ¿sabes? Simplemente pues que tú vas allí a dar un apoyo y no tienes que juzgar su manera de hacer, ¿sabes? Tienes que acompañarlos y ayudar en todo lo que te sea posible. Y, por ejemplo, lo que vino siendo tu desarrollo, tu ayuda, tu impacto, hemos podido ver en los vídeos, lo que nos han comentado, que ha sido muy bueno. ¿Cómo has visto la necesidad del proyecto médico? Yo es que hice más o menos dos partes. Yo iba por las mañanas al centro ambulatorio y muchas tardes me iba a la comunidad de Gandini. La del centro ambulatorio, ¿vale? Como la vi pues bien, o sea, yo ayudaba en todo lo que me pedía el médico, estaba allí con él pasando consulta, también estuve en la farmacia y también estuve en el laboratorio haciendo pruebas, todo bien. Bueno, la otra cosa que hice dentro del voluntariado, que no era dentro del centro ambulatorio, sino que era en la comunidad,
Era en una comunidad que estaba súper alejada del centro, era como en medio de la selva. De La Gandini, comunidad ¿no? de Gandini está, vamos, a 1 hora y pico bueno, en tuk-tuk, que claro, en coche debe ser menos. Ese sí que lo vi súper necesario. O sea, nuestra función era imprescindible casi, ¿sabes? O sea, eran familias que estaban muy alejadas, que no tenían como centros hospitalarios y tal cerca, entonces nosotros íbamos casa por casa, que eran como cabañitas, ¿sabes? Casa por casa, chequeando a las familias, todas las madres, todos los hijos, que tenían como 10 hijos, ¿sabes? Cada familia, y había pues gracias a eso, que íbamos casa por casa, podríamos identificar personas que realmente necesitaban una cita médica, y entonces el día siguiente los llevábamos al médico. Entonces allí sí que lo vi súper necesario nuestra presencia. ¿Cómo te recibía la comunidad? Y también cómo sientes que te implicas, ¿no? Porque la casa del voluntario no es lujosa, no, sí que es cierto que hay algunas empresas que hemos visto que tienen casas con piscinas, porque algunos voluntarios nos lo han dicho. Hemos visto a unas personas que están en una organización y en su casa tienen piscinas, son un montón. Claro, nosotros siempre buscamos vivir la realidad y desde la vivienda. Y sí que realmente como ellos viven día a día, que es la realidad. O sea, nos ponemos desde todo momento en su misma realidad. A ver, yo estuve súper bien en la casa. Yo no necesitaba piscina, tampoco tenía tiempo para ir a piscina. O sea, no iba a dedicar mi tiempo a la piscina. Yo en la casa estaba súper bien. La ducha súper bien, eso sí, sin agua caliente, ahí sí que sufrí un poquito. Pero bueno, aparte del agua, todo lo demás súper bien, dormí súper bien. Tenía espacio para poner mis cosas, la comida increíble, nada repetitiva. De hecho, comía un montón, que digo, voy a salir aquí gorda, porque ¿cómo vas aquí que en mi casa? Fes, que era la que me hacía a mí la comida, me ponía un montón de comida, cada día me hacía comida diferente. Y el chapati, que era el pan de allí, es que me lo hacía al momento, ¿sabes? O sea, me hacía chapati y yo me lo comía recién hecho. A ver, yo creo a ver, vivir igual que la mayoría, yo creo que vivía mucho mejor, si la casa está muy bien, muy bien. O sea, después de todo lo que he visto, vamos, esa casa era un lujo. Claro, pues aún así siempre buscamos que sean casas pues normales, tampoco en plan hoteles, piscinas y eso. No, claro, sí que algunas son mejor y siempre se busca una seguridad mínima para el voluntario. Y hablando de seguridad, ¿cómo te sentiste tú por el país cuando ibas con el tuk-tuk, cuando ibas a la playa, cuando ibas al proyecto? ¿Cómo te trataban por ser una chica pues de otra cultura, ¿no? De otro país? Yo me sentí muy bien en todo momento. Dentro de la casa teníamos seguridad 24/7. Toda la noche teníamos una persona que estaba allí, nos abría la puerta y nos cerraba. Bueno, excepto una cosita o dos que me pasaron, pero que son cosas normales que te pueden pasar en cualquier sitio. Yo me sentí súper bien, la gente muy amable, todos me recibían bien. Yo intentaba también hablar en suajili, aprendí ya las frases típicas, sí. Entonces, claro, se quedaban así súper impactados, en plan, ¿sabes hablar suajili? Y yo, bueno, no, pero lo intento, ¿sabes? Y bueno, no, los viajes en tuk-tuk, bien, a mí me encantaba, yo disfrutaba muchísimo porque yo iba al voluntariado y es que solo subirte en tuk-tuk ya empezabas a ver aquí pues mercados, otro tuk-tuk que venía de cara, bueno, todo es un show, ¿no? Es como una atracción. Entonces, pues bueno, yo muy bien, yo muy tranquila. Los viajes a la playa, pues me subí, a veces iba en moto en vez de en tuk-tuk y bueno, también bien. Eso sí, mis padres muy preocupados, ¿sabes? Porque encima les enviaba así vídeos y tal, y eran como en plan, ¿pero qué haces? ¿Cómo no te pones el casco? ¿Cómo vas así con el tuk-tuk que se pone ahí en cualquier dirección? Pero bueno, es que ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Estás ahí y es su forma de vivir, o sea. Y con todo el tema aparte de la casa, el proyecto, que parece que todo ha sido fantástico, el tema del coordinador principal, en este caso Michael, Simon, con todo el equipo, ¿qué tal? Bien. Mike me vino a buscar en el aeropuerto, llegué 3 días tarde porque me pasaron un montón de cosas para llegar aquí, o sea,
primero me dormí, perdí 2 vuelos, después el día siguiente los vuelos nuevos me cancelaron el siguiente, bueno, ya se pensaba todo el mundo que no iba a ese voluntariado. De hecho, el coordinador local dijo, seguro que no va a venir, me voy a dormir, ¿sabes? El local, o sea, no es Mike. Pero bueno, sí, Mike al final me vino a buscar y también se pensaba que no iba a llegar. Y yo, sí. Y nada, súper bien. Ya solo llegar en el aeropuerto, me estaba Mike esperando. Me llevó a la casa de voluntarios. Allí cené con todos. Con el Simon también. Y el día siguiente, que era sábado, Simon me hizo la introducción, me explicó pues cómo iba a ser todo, los horarios, más o menos los sitios más bonitos para ir a ver o para ir a visitar. Bueno, Claro. toda la introducción al país, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, aparte de toda la parte del voluntariado, también has conocido otros sitios de Kenia. ¿Por qué recomendarías el país de Kenia? ¿Por qué recomendaría Kenia? Porque es que es como el paraíso eso. Si es que tú vas allí, el agua es azul turquesa súper clarita. Después no es una gran ciudad, sino que es así más rural, es como un pueblecito así pequeño. De hecho, yo me fui a dar un masaje el día siguiente, me encontré a la del masaje en el súper, ¿sabes? Y nos hicimos amigas y quedamos un montón de días. Es que al final ya yo estaba allí como en mi casa, así es que yo ya conocía también a los de seguridad de un sitio, a del masaje, después también a los de los scuba diving. Bueno, conocía a un montón de gente y bueno, muy bien. Claro, esto me lleva a otra pregunta que muchos voluntarios me dicen, pero ¿va a haber más gente cuando yo vaya? Yo, según el mes que vaya, le voy a decir, a ver, si vas en julio o en agosto, probablemente tienes ventajas y desventajas. Las ventajas que si buscas gente va a haber mucha más gente, puede ser que principalmente de España. También tienes que compartir más, pues eso, la ducha, la comida y todo, y sus más y sus menos, ¿no? En tu caso, has sido un voluntariado muy independiente y aparte se nota que te gustaba hacerlo libre, ¿no? ¿Cómo te definirías tú viajando? Yo viajo sola como por todo el mundo, entonces me sé adaptar como si voy sola como si no. Pero bueno, yo voy sola, pero al final nunca voy sola, ya te digo. O sea, yo al final quedaba todas las tardes con gente, si me apetecía, si alguna tarde no quería salir, pues me quedaba en casa, bueno, en la casa de voluntarios. Y bueno, yo no me he sentido sola. Si no estaba Simon, que un 10 de chico, o sea, increíble. Y yo le explicaba, pues, por ejemplo, todo lo que me había pasado el día anterior, ¿sabes? Y el Simon flipaba, digo, pero ¿cómo haces tantas cosas? ¿Cómo te pasan tantas cosas? Y yo, bueno, mira, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, yo creo que está bien, tanto si hay como si no hay, para mí, ¿sabes? Claro, eso es lo que le digo yo a muchos voluntarios. Digo, a ver, las mejores experiencias que me están contando es cuando hay poca gente, porque los mismos coordinadores, tú sin querer te haces lo que te ha pasado a ti, que conoces a alguien y al final quedas con gente y gente local que hemos tenido voluntarios de fuera de temporada, entre septiembre y junio, que es cuando menos van. A veces han coincidido que ha sido uno o ninguno, pero claro, siempre hemos visto pues que si me han invitado a una boda india, que si me han llevado al cumpleaños de su madre y estaban todos allí. Simon un 10, como dices, y la zona de Diani también. También queríamos tocar un poquito más en este podcast un poco la manera de mirar el voluntariado, ¿no? Entonces, que es muy fácil, lo que hablábamos antes, caer en la forma inconsciente de caer en el salvador blanco, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo se evita eso y cómo debe ser un voluntario, ¿no? ¿Cómo debe trabajar su propia mentalidad? A ver, eso del voluntario blanco, sí que es verdad que mucha gente se lo puede pensar, pero al final una persona sola no puede hacer nada. Entonces es mucho mejor ir allí y unirte al grupo de allí e intentar ayudar en todo lo que puedas y lo que haga falta, ¿sabes? Si haces falta en el laboratorio, si haces falta en urgencias, si haces falta en recepción, pues lo que haga falta, ¿sabes? Eres el voluntario, entonces pues tienes que ayudar allí donde puedas. No vas a salvar el mundo tú solo, sino con más gente, entonces pues entre todos va a ir mejor. Así es, muy bien. Por mucho que tú mires, por mucho que te cuenten, no es lo mismo que vivirlo. Entonces, pues tienes que ir y cuantas más semanas mejor, porque a veces piensas, no, con 2 o 3 semanas es suficiente. No, porque después estás allí y te involucras tanto,
vamos, al menos en mi caso, que es que a mí se me ha hecho súper, súper, súper corto. Entonces, ir y no pensártelo. Si tienes los días, si tienes la oportunidad para hacerlo, es que es una experiencia increíble y no se tiene que quedar solo en una experiencia, sino que después viene más y siempre puedes aportar de alguna manera. Sí, seguro. Nosotros, el equipo de Adventure Volunteer, lo estábamos comentando, a ver cómo podríamos ahora para el enfoque de 2027, contar contigo, porque tu visibilidad, tu manera de comunicar, si podemos facilitarte algún proyecto, no dudes que lo haremos. Así que, Diana, no sé, muchísimas gracias realmente por tu honestidad, por el trabajo en médico, ¿no?, que has hecho, que lejos de esa visión que tiene la gente de playas, de divertido y eso, aquí Diana ha hecho un gran trabajo con todo el tema de vacunas, todo lo que nos has mostrado. Y sobre todo por llamarle a las cosas por su nombre. Estábamos súper agradecidos contigo y te lo queríamos comentar. Yo con vosotros también. Pues la verdad genial. es que estoy súper contenta de haber dado con vosotros y de haber conocido a Simon, a Mike, a toda la organización y haber vivido este voluntariado que ha sido para mí perfecto. Ay, muchas gracias. La verdad es que esto es lo que nos da esa fuerza de seguir día a día y ir dando esta información a los voluntarios, visitando proyectos y haciendo de este, pues, del mundo un poquito mejor, ¿no? Bueno, no, que muchísimas gracias por haberme recibido también desde el minuto 1 y por haber estado siempre tan pendiente por todo lo que me hiciera falta, que eso es verdad, o sea, incluso por el grupo de WhatsApp y todo, en plan, necesitas algo, cualquier cosa que pase, no dudes en contactar con nosotros, o sea, siempre he tenido este respaldo desde el primer día hasta el último, incluso hasta ahora que ya he llegado y bueno, todo súper bien. Muchísimas gracias por todo. Bueno, ya habéis escuchado a Diana, un ejemplo a seguir de lo que se busca del voluntario ideal y esperamos que a través de esos cursos, a través de esas capacitaciones, cada vez más voluntarios vayan interiorizando cómo tienen que adaptarse en terreno, cómo tienen que presentar. Esperamos que así sea, no dudo, cada vez son más los voluntarios que generan estos impactos y que van mejor preparados, ¿no?, a realizar un voluntariado y no caer en la trampa del volunturismo. Así que si alguien quiere contar su experiencia, bien haya venido con nosotros o con otra organización, si eres una organización y también quieres comentar algo con nosotros, apúntate, háblanos, coméntanos y te invitamos a hacer un podcast aquí para que traslades toda tu buena información. Así que sin más dilación también finalizamos este podcast. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima aventura. Chao.